Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día donde continuamos con la epístola de Santiago. Estamos ya en el capítulo 4. Hoy día terminamos el capítulo 4 y hablaremos de dos temas ya en este día. Y, y uno de ellos, el murmurar juzgando a un hermano, y el otro es no gloriarse del día de mañana. En Santiago 4, del 1 al 17, y lo vamos a leer después en la versión nueva Biblia Viva, ¿ya? Dice así lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces usted tenga su Biblia abierta en Santiago 4, voy a leer desde el 11 hasta el 17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe? Cuando, cuando uno lee la palabra del Señor y, y uno se da cuenta que el Señor le está encaminando en la dirección que Él quiere que nosotros podamos avanzar, debemos procurar estar atentos a la palabra del Señor y saber lo que el Señor quiere decirnos. Recuerde, el tema inicial será el murmurar y juzgar al hermano. Y, y en la Y en la traducción, la Nueva Biblia Viva que vamos a leer ahora, después de orar, va a ir aclarando un poco más este concepto. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le doy. Gracias, Señor, a usted que es digno de toda honra y de toda alabanza. En este momento, Señor, al orar, le pido que la dirección del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Que usted hable a nuestro corazón y nos guíe conforme a su palabra. Enséñenos a hacer su voluntad. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza y ruego por cada uno de mis hermanos, los que están pasando dificultades, los que están enfrentando y superando las situaciones, los que se están levantando, Señor, para hacer su voluntad. Haga usted la obra. Pido por los que están pasando problemas y de salud especialmente, para que usted restaure, Señor, lo que se esté viviendo en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontré aquí un error en el versículo 11. Esto, bueno, obviamente, esto no lo escribo yo en lo que está aquí, sino que lo copio de la Biblia que aparece ahí en una aplicación que tiene el computador, y en vez de decir, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, debería decir, sino juez, ¿ya? Así, aquí falta una O. Pero este problema lo tiene la Biblia que tienen en la aplicación del, de la página, ¿ya? Pero bueno, usted en su Biblia, compárelo, vea lo que dice ahí al final del verso 11 y dice, si no juez, no dice sin juez, dice si no juez. Ahora, la nueva Biblia viva. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgáis a la ley, ya no la obedeces, sino que te conviertes en su juez. Hay solo un legislador y juez que puede salvar y condenar, pero tú,
¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a ustedes les gusta hablar con orgullo y ese orgullo es malo. Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Qué increíble, hermano, ¿ya? Qué increíble. Si antes Santiago mencionó el pecado de la lengua, ahora hablará del pecado de la murmuración. En el capítulo 3, Santiago nos hablaba de lo peligrosa que era la lengua, ¿ya? Y aquí cuando en el 11 habla de la murmuración, ¿ya? Unos contra otros, ¿ya? Este hablar mal, la palabra de Dios para todo, esta traducción, dice, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez, ¿ya? En juez. Aquí apareció bien el texto, ¿ah? Aquí apareció bien, si no juez. Eh, Fíjese que en esta traducción dice, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. La Reina Valera, no murmuréis los unos de los otros. Y sabe, pensaba yo, pensar que esta carta es escrita a una iglesia. Sí, pues a una iglesia donde hay hermanos, igual como en Ojos de Agua, ¿ya? Eh, pero aquí Santiago está viendo que este hablar mal de otro procede del mismo espíritu de soberbia, ¿ya? De aquel que se hace superior o aparenta ser superior a sus semejantes. eh, y la soberbia, hablábamos el jueves pasado, es la madre de la envidia, ¿ya? Y cuando hay envidia, eh, en una congregación, porque las congregaciones no están exentas, esto lo muestra la escritura, la congregación no está exenta de que algún hermano tenga envidia de otro, ¿ya? Y fíjese que dice el inicio del versículo, hermanos, hermanos, y parece tan inconsecuente. ¿M? ¿Cómo un hermano puede hablar despectivamente de su propio hermano? Y esto lo hace increíble de considerar, porque a veces los hermanos dicen, pastor, yo nunca pensé que en la iglesia encontraría esto. A veces hay envidia, a veces hay murmuración, eh, arrogancia, soberbia. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que Dios está tratando con la iglesia. Y cuando leía esto, yo veía pensar que Santiago le está escribiendo a una iglesia de la iglesia de los comienzos. Y ya estaba ese problema. Entonces, cuando uno lo encuentra en este tiempo, uno dice, bueno, ha pasado tanto tiempo y la gente dice, no, la iglesia primitiva, esa sí que era una iglesia. Y aquí quiero decirle que había murmuración entre los hermanos. Eh, Murmura de la ley, dice esta expresión, ¿ya? Murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago ya había hablado respecto a la ley y al tema del prójimo, ¿ah? Porque en Santiago 2.8 él había dicho, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, Santiago ya desde el capítulo 2 tiene este tema ahí metido, como decimos aquí, entre ceja y ceja. Quería llegar Santiago a donde en realidad recuerde que ellos eran buenos oidores, pero al parecer eran malos hacedores, ¿ya? De la palabra del Señor. Entonces, eh, el problema, el problema es que ellos estaban ahí hablando entre ellos y juzgándose entre ellos, ¿ya?
a veces la palabra juzgar, basándose en una murmuración, eh, no sirve, ¿ya? Yo debo decirle cuando algún hermano a mí me dice, pastor, pucha, vi esta situación en el hermano X o en la hermana X, eh, y eso está mal lo que hizo, porque yo vi esto y aquello. Yo siempre le digo, hermano, ¿usted lo vio? Vaya a hablar con el hermano. Y si es una hermana, le digo yo, vaya a hablar con la hermana, porque usted lo vio. Entonces usted dígale, yo vi esto, está mal, me gustaría orar contigo para que esto está mostrando que hay algo en tu corazón, que aún Dios no ha tratado. Entonces, no se puede juzgar a alguien, decir, oye, ¿sabe qué? Me contaron. No, entonces yo siempre digo, el que es testigo de alguna situación mala de algún otro hermano, primero debe hablar ahí, en lo secreto, decir, ¿sabe qué? Esto está mal en ti, me gustaría que, si la persona dice, no, 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 yo no quiero, tú eres aquí, allá, ya, y ahí ir avanzando. Ah, ya, mira, voy a decirle al pastor para que hable contigo, yo vi esto, y ahí habitualmente no han llegado a hablar conmigo porque seguramente la persona entiende que debe ser tratado y a veces ahí oran, piden ayuda, debe ser así. Entonces, el problema es juzgar basándose en una murmuración. Y esta nacía de esta soberbia que producía la envidia. Recuerde que la envidia es desear lo que otro hace o tiene, ¿ya? Este desear lo que otro hace o tiene, este sentimiento le produce enojo, tristeza, molestia. Y por esta razón eh, les hacía murmurar del otro, murmurar, eh, porque la persona cree que el otro no se merece lo que hace, no se merece lo que tiene y trata de destruirlo con un juicio, con un juicio basándose en una presunción, ¿ya? En una presunción. Entonces, por eso, hermano, por eso Santiago le habla ahí y le dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, en el original griego dice, el orden es tú, y después pregunta, ¿quién eres? Tú, ¿quién eres? Eh, entonces tenemos que considerar esto. ¿Ah? Uno solo es el legislador, uno solo es el juez, él solo puede ejecutar la sentencia final. Este mismo pasaje, el verso 12, dice solamente Dios es el dador de la ley y él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? ¿O tú quién eres? ¿Mm? Eh, hay una frase ahí que un familiar allí de Israel usa una particular forma. ¿Y vos quién soy? ¿Ya? Y esa frase ahí, mis nietas la repetían ahí, pero en forma de gracia. ¿Y vos quién soy? Entonces, ¿y tú quién eres para juzgar? ¿Ya? Recuerde que el problema, ¿ya? No es que no se deba juzgar. Hay gente que dice, no, no, no hay derecho, no, tú no tienes derecho a juzgarme. No, el problema no es el juzgar. El problema es que el Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ya? Entonces, no juzguéis según las apariencias es que no debo emitir un juicio fijándome en algo externo solamente o algo que pareciera, sino que debo hacerlo con un justo juicio. ¿Ya? La, la TLA dice, no digan que algo está mal porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Entonces, el problema es cuando se juzga sin considerar eh, el hecho en total, no solamente por lo que parece. A mí, entonces, cuando alguien me dice, oiga, yo vi esto, sería bueno que usted hablara, le digo yo, no, 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 yo no puedo hablar de algo que yo no he visto. Usted tiene que verlo. Ahora, si voy con usted y usted lo habla delante mío, pero yo prefiero que primero lo hable a solas
para que la persona tenga la facilidad de poder eh, reconocer y aceptar ayuda. Entonces, el juicio siempre debe ser justo, no solo por la apariencia, no solo porque a uno le parezca, sino que debe ser afirmado, debe ser real, ¿ya? Desde el verso 13 hasta el 17, aquí Santiago termina con el verso 12 de hablar sobre el tema de la murmuración. Ahora, les recuerdo, la murmuración ha estado siempre presente desde que hay humanidad. En realidad, en la iglesia primitiva, la formación de los diáconos fue a raíz de la murmuración de que las viudas de los griegos no eran atendidas. Entonces, ahí hubo una murmuración de esto y los apóstoles ahí dijeron que no era justo, porque estaban diciendo, claro, los apóstoles solamente se preocupan de las viudas de las hebreas, pero de las griegas nadie se preocupa. Y para los apóstoles esto fue malo porque ellos en realidad no era eso lo que estaban haciendo. Así que les dijo, bueno, elijan 7 personas, 7 jóvenes que sean llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, para que ellos se preocupen de esto y nombraron a los 7 diáconos. Entonces, el origen de los diáconos, ya, parte de una murmuración. Así que ojo con esto, ya. La murmuración debe frenarse porque no se debe aceptar que alguien hable de otro sin que esté presente. eh, Siempre debe hacer este juicio respecto de no hablar mal de una persona cuando no está presente. Y si alguien va a decir, oye, te quiero contar algo de la hermana X, usted debe pensar primero, ¿esto que me va a contar me edifica? ¿Esto que me va a contar sirve para que yo conozca mejor? ¿Ah? ¿Bendice? ¿Esto que me va a contar es verdad? ¿Esto que me va a contar se lo puedo decir? Si cuando la persona dice, pero no le cuente que yo te dije, no, mejor no le cuente nada, mejor, no escuche mejor, ¿ya? Entonces ahora pasando al tema de esto, de los que nos aconseja a planear con anticipación, pero dependiendo siempre de Dios. Y aquí parte el verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sabe? Aquí Santiago quiere refrenar el orgullo del que planea el futuro sin considerar a Dios. ¿Ya? En la traducción Nueva Biblia Viva dice, escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Fíjese en algo, ¿ya? Fíjese en algo. Dice, iremos a tal ciudad, estaremos un año, negociaremos y ganaremos. Todo esto está relacionado con puros asuntos terrenales. Todo lo que está relacionado con las cosas del mundo, en realidad terrenales me refiero a que los planes económicos y de las ganancias, es reconocida la reputación de los hebreos respecto a donde ponen ahí el ojo, saben que hay una ganancia, ¿cierto? Eh, pero, pero, pero Santiago les dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe? Les está diciendo, oye, ustedes planifican todo, pero ¿y saben lo que va a pasar mañana? Ustedes, es que en un año más nos vamos a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que estamos de paso. En la NTV dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Es, es, eh, Su vida es como el vapor, o vosotros estáis de paso, sois transitorios. La palabra del Señor vastamente nos habla respecto a esto, a la transitoriedad de nuestra vida. El Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa.
algo transitorio. En el Proverbio 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, considerar que nosotros estamos de paso, ¿ya? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No es que ahora Santiago diga, ¿para qué planifican ahí a un año de plazo? No, no es que esté en contra de la planificación. Lo que está rescatando Santiago es que se está planificando sin considerar a Dios. Por eso que de inmediato en el verso 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Oiga, eh, esto es querer hacer la voluntad de Dios. Sí, esto es querer hacer la voluntad de Dios, porque en la versión, la palabra de Dios para todo hispana, dice, harían mejor en decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Mm? S- Harían mejor en decir, si el Señor quiere, o sea, yo debo planificar, pero mi planificación debe estar sujeta a la soberanía de Dios, para que siempre en lo que yo planifico esté primeramente la voluntad de Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, porque Él es nuestro dueño. Mire, Pablo eh, escribe aquí, o sea, Lucas escribe lo que Pablo dice, le está hablando, si no me equivoco, a la iglesia de Corintio, ya, en el capítulo 17, lo voy a buscar aquí mismo al tiro en la Biblia que tengo aquí en la mano, es en el 28, claro, sí, sí, en el 28. Está allí en Atenas y de Atenas se pasa a Corinto eh, y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también bien han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en él vivimos y nos movemos. En él. Oiga, y esta frase me gustó mucho porque en realidad eh, saber que vivimos en Cristo y nos movemos en Cristo y todo lo que hagamos debe ser en el Señor. Recuerde algo, donde usted esté, con quien esté, o como esté, o lo que usted quiera tener, que siempre cumpla con el requisito básico que nos pide Dios en su voluntad. Usted dirá, pero bueno, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo básico? Que cualquier cosa que yo quiera estar, que yo quiera tener, o con quien yo quiera estar, debe contribuir a la santidad. O no debe impedir que yo me santifique cada día. ¿Me entiende? O sea, donde yo esté, debe ser para santificarme y buscar al Señor. Con quien esté, o sea, yo voy a estar con alguien que sea un aporte para mí en la santificación, en el hacer la voluntad de Dios. Lo que yo quiero tener, o sea, alguien dice, oh, me gustaría tener esto, ¿contribuye a la santidad de su vida, a mostrar a Cristo? Sí, porque la voluntad de Dios, como dice Tesalonicense, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, la santificación, que nos apartemos, ¿m?, de fornicación. Y este no es que solamente se esté preocupando de un acto sexual, sino de mezclarme íntimamente en cualquier situación en realidad. ¿Ah? Mezclarme íntimamente en cualquier situación que no sea con Dios. La voluntad de Dios es que viva para Él y que no me enrede totalmente en algo que no corresponde a Dios y que no ayuda en la santificación. Entonces,
cuando nosotros decimos ya lo que Pablo está en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos o haremos esto o aquello, es si la soberanía de Dios, la soberanía de Dios así lo permite, la soberanía de Dios. Entonces siempre sujetar. Bueno, lo que yo voy a hacer contribuye a la santidad. Lo que yo quiero me impide santificarme, me impide la santidad. Entonces, cada vez que usted tenga que tomar una decisión, porque a veces hermano me dice, pastor, quiero saber si esta es la voluntad de Dios. Lo primero que le digo yo, lo que usted va a decidir, ¿contribuye a la santidad? Si no contribuye a la santidad, obviamente no es la voluntad de Dios. Si alguien dice, pastor, quiero poner una botillería y no sé si será la voluntad de Dios, yo de inmediato le diría, ¿contribuye a la santidad? ¿Contribuye al testimonio? No, entonces no es la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que saber cuál es la voluntad de Dios respecto a la santidad en mi vida. Amén. Ahí sujetarnos. Si Dios quiere, siempre va a querer Dios que lo que contribuya a la santidad, obviamente, viene de parte de Él. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Ahora usáis esta arrogancia. En la TLA, este 16 dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Y eso es muy malo. Entonces, considere en realidad que no haya arrogancia en nuestras decisiones y siempre dejar que sea el Señor el que nos dirija. Podemos planificar, pero si el Señor quiere, lo haremos. Pero si el Señor no quiere, no lo haremos y aceptamos la soberanía de Dios. Y sabe, cuando Santiago cierra este capítulo 4, termina con esta frase, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, él ya habló de todo lo malo. Ahora, ustedes saben hacer lo bueno. Y si no hacen lo bueno, recuerden que Santiago siempre está hablando de que nuestra fe debe ser notoria. O sea, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo bueno, pero si no lo hacemos, cuidado, ¿ah? Cuidado. Dice, le es pecado, le es pecado. La NTV dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado. Entonces, este cierre que hace Santiago con este principio es el saber sin hacer, saber sin hacer. Y esto, saber sin hacer, es imputable al hombre como un grave pecado. Un grave pecado. Recuerde algo, los sentimientos se disipan y se desvanecen si no se encarnan en hechos prácticos. Entonces hay gente que dice, no, mi amor platónico, me enamoré de esta persona, pero nunca le dijo nada. El sentimiento se va a desvanecer y cada vez va a ser peor. Hay gente que dice, amo a Dios, pero no le busca, no le alaba, no le obedece. ¿De qué sirve decir amo a Dios? ¿De qué sirve? Por eso Santiago da hincapié en las obras que muestran la fe y en este caso el obedecer que muestra que amo a Dios. Amén. Lo hicimos rápido en realidad, ¿no? Reconozco ahí que he estado corriendo con para terminar este capítulo 4, pero le doy gracias al Señor porque veo que el Señor siempre ha estado preocupado de la iglesia y no importando ya si fuera una iglesia perfecta, porque en realidad somos una iglesia imperfecta que reconocemos que necesitamos al Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy en esta hora por la bendición de poder compartir con mis hermanos esta hermosa epístola. Y yo ruego que usted bendiga a mis hermanos con esta palabra y que nos ayude, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuídense, usen mascarilla, no estén donde hay muchas personas. Eh, anda especie de resfrío fuerte, ya que ha tirado a muchos a la cama con dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza. Así que cuídense, hay que seguir manteniendo. Un rato más, a las 20:15, subiré el enlace para inscribirse a la reunión del domingo.
respetando todos los protocolos. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Prepárese. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.